En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hay un temor de hablar de los últimos tiempos porque pienso yo que se confunde, que no está bien explicada o desarrollada esta doctrina. Se confunde lo que es la parucía de nuestro Señor Jesucristo con el fin del mundo, con el juicio final, en donde sí habrá, digamos, una terminación de este mundo que a todos nos da miedo, que a todos nos gustaría que no fuese así. Cuando uno habla de la parucía no se refiere a ese fin del mundo, porque hay una clarísima distinción que hay que profundizar cada vez más en este tema, estudiándolo y poder expresarlo, poder enseñarlo a los fieles, de que son cosas maravillosas que así desea Dios que sucedan. El temor paraliza. El temor hace que uno ni siquiera quiera saber lo que va a pasar en el futuro, ante la posibilidad de que sea algo realmente malo y feo, porque no queremos pasar por eso. Queremos ser felices y eso es algo propio del hombre. No queremos que nos vengan cosas feas. Por eso es comprensible que haya ese temor, pero no es justificable. Hay que salir de ese temor, hay que animarse a comprender realmente las Sagradas Escrituras, qué es lo que Dios nos quiere decir, qué es lo que Dios nos pide. Que sobre todo este tema de la parucía y del juicio final, pocos, en comparación a otros temas, pocos han hablado y pocos han desarrollado, y que ahora se está desarrollando un poco más gracias a los esfuerzos de muchos estudiosos y también gracias a que se están presentando los signos que nos hacen llegar a la conclusión de que la parucía se está aproximando. Sobre todo signos gravísimos, podría enumerar muchos signos, pero signos gravísimos como el poder que hay detrás de las guerras hoy, el poder de matar, de exterminar a pueblos enteros, el poder en el armamento bélico y de toda clase, no solamente cohetes con bombas nucleares, sino también armas biológicas, capacidad de matar por un virus, etc. Rusia acaba de lanzar un misil contra Ucrania que tiene una velocidad espeluznante que nadie la puede imaginar. Creo que son 3 kilómetros por segundo. Es decir, que si Rusia lanzara ese misil, podría llegar a cualquier parte de Europa y destruir cualquier ciudad de Europa en cuestiones de pocos minutos. Entre 10 y 15 minutos podría destruir Londres, París, Roma, etc. Algo que da muchísimo miedo. También hemos visto cómo Dios está ya desatando los ángeles que dominan las cosas del mundo, como por ejemplo los vientos, las lluvias, las inundaciones que hay y que han pasado en estos últimos días en el mundo son realmente pasmosas. Nunca se había visto nada igual, sobre todo en Valencia. Lo que hemos visto en Valencia realmente nos deja sin palabras. Bueno, son muchos los signos y no queremos abundar en esto ahora, en este momento, pero creo que es más que nunca necesario insistir sobre este tema y tratar de dar un poco de ánimo. En la parábola de las vírgenes
de las 10 vírgenes. No es el Evangelio de hoy, pero nos sirve para introducir el Evangelio de hoy. Hay un cortejo de jóvenes que son llamados amigos del esposo, que tenían por costumbre en la Judea marchar junto al esposo en una marcha nupcial para encontrar a la novia, a la esposa. Y mientras marchaban hacia un lugar determinado, ellos eran los encargados de gritar a viva voz que el esposo estaba llegando. Así lo dice la parábola de San Mateo 25:6, la de las 10 vírgenes. A medianoche se oyó un grito: «He aquí el esposo, salid a su encuentro». Y la Vulgata añade: «He aquí la esposa». Venían juntos el esposo y la esposa en las parábolas de las 10 vírgenes, que uno puede leer con mucho provecho en San Mateo 25, del 1 al 13. Entonces es el esposo y la esposa, la iglesia triunfante que ya está en el cielo, los santos y los ángeles, los que vienen a arrebatar lo que queda de la iglesia militante, o sea, la iglesia aquí en la tierra, o sea, nosotros, que si nos portamos bien, podremos ser arrebatados. Pero de esto hay miedo de hablar, hay miedo de ponerlo en claro. La espera del esposo y la esposa es el periodo que precede a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Su venida es la parusía gloriosa, no es como la primera venida en humildad y pobreza, sino gloriosa y majestuosa. Es una gran fiesta, un gozo inconmensurable, y esto es dogma. Es dogma de que nuestro Señor Jesucristo viene, y viene con esplendor, viene para una gran fiesta, viene para una boda, con toda la iglesia ya presente, no solamente la triunfante con la cual viene, sino también con la que estamos todavía padeciendo aquí en la tierra. Dios nos va a hacer parte, Jesús nos va a hacer parte en ese momento de las bodas, vamos a ser parte de la iglesia triunfante. Entonces, no hay por qué tener miedo a esto. No se ve la razón, digamos, a menos que se desconozca, a menos que no se quiera profundizar y se siga todavía en la nebulosa mezclando los conceptos, aquellos conceptos buenos con aquellos conceptos que nos dan miedo. Entonces, la parusía se trata de una gran fiesta, de un gran gozo inconmensurable que vendrá sobre la tierra. Y quienes no estén preparados a la venida de Cristo, dice Pirot, serán eliminados de la beatitud parusíaca. Es decir, para ese gozo inconmensurable hay que prepararse. Así como en la vida cotidiana uno se prepara, se viste bien para ir a una boda a la cual lo han invitado, no va vestido como regularmente está vestido, no va con un sentimiento de tristeza, va con un espíritu de diversión, de alegría. Así debemos prepararnos también para la venida de Cristo. Porque, vuelvo a repetir, es una gran fiesta, un gozo inconmensurable. No es un episodio de tristeza, como la muerte de alguien. No es que se acaba todo cuando venga nuestro Señor Jesucristo, lo cual nos daría tristeza. Entonces, en la vida del católico, el momento de la parusía es y debe ser capital. ¿Qué más queremos que encontrar a nuestro Señor Jesucristo y experimentar ese gozo inconmensurable?
Y tomando de la parábola de las 10 vírgenes, hay que tener siempre a mano la provisión de aceite. Entonces, el momento de la parucía es capital y su preparación no lo es menos. Entonces, creemos que en este último domingo, en donde se toca el sermón escatológico de nuestro Señor Jesucristo, de los últimos tiempos, hablar de la preparación para esos últimos tiempos, para la parucía, es algo capital, como dije, es algo fundamental. ¿Cómo no vamos a saber lo que debemos hacer para recibir a nuestro Señor Jesucristo? ¿A quién se le ocurre dejar de lado esos conocimientos? No hacer el empeño por conocer esas cosas. En la parábola de las 10 vírgenes, esa voz que se oyó a medianoche, cuando las tinieblas están más pesadas, por eso dice medianoche, porque estaban todos ya cansados por el día, dormidos, que alertó de la venida, no es otra que la de un amigo íntimo que iba marchando en el cortejo. Y ese amigo íntimo es aquí del esposo, aquí en la tierra, el obispo. Un obispo es el más íntimo amigo de nuestro Señor Jesucristo, porque tiene el sacerdocio completo. No el sacerdote, el obispo tiene todo el sacerdocio, la plenitud del sacerdocio. Entonces, es el obispo el amigo íntimo de nuestro Señor Jesucristo y de la Santa Iglesia que vienen a recoger lo que queda de la Iglesia. El obispo es uno tomado de entre los hombres para que se dedique a lo concerniente a Dios, dice San Pablo en Hebreos 5:1. Es un príncipe de la Iglesia, es un príncipe, es un sucesor de los apóstoles, es un apóstol, es un posible candidato a ser cabeza visible de la Iglesia, es un papa en germen, en potencia. Es, pues, quien tiene que preparar a la Iglesia militante, los que estamos aquí todavía sufriendo, a estar listos para cuando el esposo y la esposa triunfante estén llegando, estén viniendo. Es al obispo que le corresponde esta tarea de prepararnos. Y sin embargo, el clamor y el entusiasmo de los obispos por pero tan importante acontecimiento es apenas perceptible. En la mayoría de los casos diría, y me hago cargo de esta expresión, inexistente. Sinceramente no conozco obispo, salvo uno solo, que hable de estos temas, perdón. ¿Por qué esta frialdad ante nuestro Señor Jesucristo que viene y su Iglesia que viene? ¿Por qué esta frialdad? ¿Por qué este silencio sospechoso ya? ¿Por qué esta falta de interés en que venga nuestro Señor Jesucristo y la Iglesia triunfante a la tierra? ¿Por qué no nos preparan nosotros, pobres ovejas, que no sabemos qué hacer? Porque muy poquísimas veces hemos recibido instrucción sobre estos temas. Bueno, alguno me dirá, el obispo, el sacerdote de Cristo, es capaz de ser compasivo con los ignorantes y extraviados, ya que también él está rodeado de flaqueza. También él está rodeado de flaqueza. No gritará la venida, me dirá alguno, ni preparará a las ovejas para este acontecimiento, pero al menos siente simpatía por todas las miserias humanas, que es el fundamento de todo sacerdote. No se opone, me dirá alguno, con fría apatía, que según San Pablo haría impropio que tal hombre ejerciera el sacerdocio. No se opone a la parucía. Es capaz de condolerse
con expresiones calmas y mesuradas, como las que convienen a un sabio. Hay dos tipos de pecados que un hombre comete, todos cometemos, pecados por estos dos motivos, por uno o por otro. Uno, por ignorancia e inadvertencia. Inadvertencia es decir que uno no ve, no advierte. Ignorancia por no saber o no ve que hay allí un pecado. Y el otro por la influencia de las pasiones, porque yo estoy muy enojado, o por lo que vine diciendo al principio, por tener mucho miedo. El temor, el miedo es una pasión que me enceguece, que no me deja ver y me hace cometer pecado. Bien, entonces por ignorancia o por las pasiones. Por esos motivos uno comete pecado. Sobre la carencia con respecto a la parusía, ¿habrá ignorancia? ¿O habrá una desafortunada influencia que impide hablar de ella, como el miedo? ¿O una maquiavélica influencia que ponga un freno a hablar de ese tema, en el cual ya estaríamos entrando en dudar de las intenciones? Dios llama al sacerdocio a quien Él quiere. Nadie se toma este honor sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Hebreos 5:4. Un sacerdote no podría, sin una presunción criminal de su parte, arrogarse por sí mismo el sacerdocio tan íntimo con nuestro Señor Jesucristo. Nadie se elige a sí mismo sacerdote. Así le mandó Dios a Moisés: haz llegar a ti a tu hermano Aarón para que sea mi sacerdote. Es Dios quien llama a Aarón. Y Dios no soporta a quien se toma esta arrogancia por sí mismo. Dios le dijo a Osías, que se había tomado esta arrogancia por sí mismo: no te corresponde a ti quemar incienso a Dios, sino a los sacerdotes, consagrados para quemar incienso ante Dios. Y Osías, por haberse atrevido a esta prerrogativa, por este atrevimiento, quedó leproso hasta su muerte. 2 Paralipómenos 26, 18, 21. Y la cita anterior en donde Dios le manda a Moisés que le pida a su hermano Aarón que sea sacerdote, Éxodo 18, 1. Entonces, si hemos sido elegidos por Dios para ser su sacerdote, si no somos un intruso, que podría ser el caso, un infiltrado, no debemos amarlo tanto y desear que venga pronto y hacer conocer esta maravillosa noticia para que todos se preparen. Pero hay una importante y olvidada verdad que nos la dice el profeta Jeremías. Jeremías 17:9. La cosa más dolosa y más perversa es el corazón. ¿Quién podrá conocerlo? El corazón se desvía, va para todos lados y puede ir fácilmente hacia hacia el egoísmo y olvidarse de Dios. La parusía no es cualquier acontecimiento, es la añadidura como premio a la fidelidad. San Mateo 6:33, buscad pues primero el reino de Dios, y si uno es fiel en ese buscar primero el reino de Dios y su justicia, todo se os dará por añadidura. Es decir, nada se nos dará o se nos da por nosotros mismos, por nuestro esfuerzo. Nuestro esfuerzo es buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás Dios nos los da. ¿Qué añadidura esperan los obispos? Comidas, bebidas, honores.
La añadidura es un grado más de santidad, y eso solo lo sabe Dios. Un escondido pidiendo por la venida de nuestro Señor puede ser más santo que cualquier santo. A los santos que en los últimos tiempos estén leyendo las últimas palabras de la Biblia, se les dará por añadidura la parusía. Vengo pronto, así sea, Señor, ven. La gracia del Señor Jesús sea con todos los santos. ¿Qué santos? Los santos que estén todavía en la tierra, deseando y amando la venida de nuestro Señor. No los otros, porque los otros ya están en el cielo con Él. La última palabra de la Biblia hace referencia a los que posiblemente sean santos aquí en la tierra. Apocalipsis 22, 20, 21. San Luis María Griñón de Montfort y Santa Teresita del Niño Jesús desearon estar en los tiempos apocalípticos. Dijeron que los santos de los últimos tiempos serán más santos que todos los santos que hayan habido. Y si no creemos esto, lo que estos santos dijeron, si nos parece lo contrario, si nos parece una exageración, miremos todo lo que los santos de los últimos tiempos tienen que soportar. ¿Dónde está la verdadera fe? ¿Acaso cuando vuelva encontraré fe en la tierra? San Lucas 18, 8. Jesucristo se refiere a si encontrará la verdadera doctrina sobre la tierra, que parece estar ya a punto de desaparecer. Lo digo no por la gente, sino lo digo por los sacerdotes mismos, por los obispos. No están predicando la verdadera doctrina. ¿Acaso cuando yo vuelva encontraré fe en la tierra? Cuando vuelva, no al final del mundo, sino cuando vuelva en la segunda venida, que es la única vuelta de Jesucristo. La parusía. No hay tres venidas. Es muy triste, y sobre todo muy triste, la falta de fe en los obispos. Los príncipes de la Iglesia no gritan que Cristo está viniendo. Y esto no se puede negar. Hay ahí algo extraño, algo que hace sospechar de su doctrina. Hay ahí un error que hace que no sea la doctrina de Jesucristo. Y no sé qué puede ser. Es un misterio. ¿Por qué callan? Es un misterio. Los pocos católicos que quedamos estamos desunidos gracias a este silencio. Dudamos de todos. Estamos desprotegidos. Y por un lado es comprensible. Uno dice una cosa, otro dice otra cosa, uno va para aquí, otro va para allá, uno cree tener la razón y el otro no, el otro cree tener la razón y el otro no, y así estamos. Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. San Mateo 24, 31. ¿Dónde está el amor al vicario de Cristo, al Papa? ¿Dónde está la verdadera obediencia a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué no llamar parusía a la parusía? ¿Por qué no llamar al reino de Cristo el reino en la parusía? Esa es la verdadera doctrina de nuestro Señor Jesucristo. La gran mayoría de los hombres de iglesia parece optar por el odio a Pedro, constantemente atacando la infalibilidad. Hasta de San Pedro mismo dicen que cayó en herejía, un absurdo. Hay ahí algo que no suena bien. Todo parece ser intencionalmente hecho para degradar al Papa, fundamento visible de la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Es, en definitiva,
esa degradación del Papa, un ataque directo a nuestro Señor Jesucristo. Todos los solapados enemigos se traicionan a sí mismos, y el silencio ante la parusía los delata más aún. Se les descubre en la anestesia con la que adormecen a las pobres ovejas, como diciendo: no se preocupen, todo va a estar bien, esto ya va a pasar, es una crisis más como la que hemos siempre tenido, todo va a seguir como seguía antes. Son todos mensajes obviamente contrarios a la parusía, porque la parusía implica realmente un cambio radical, no que todo va a seguir como venía siendo antes. Anestesia para dormir a las pobres ovejas, para que no estén preparadas para cuando venga el esposo y la esposa. Se anestesia la verdad. Qué difícil es no adherirse a alguien. En el discurso escatológico que hemos escuchado hoy, nuestro Señor nos advierte: si os dicen que el Cristo está aquí o allí, no lo creáis. San Mateo 24, 23. Y todos los obispos dicen estar con Cristo y llevar a Cristo. Síganme a mí, que les llevaré a Cristo. No les creáis, dice nuestro Señor. De una institución tomada o infiltrada como la Fraternidad o la Sociedad de Trento, algo que es muy, muy visible, que nos está diciendo el Cristo está aquí, ¿qué podemos esperar si sabemos que está infiltrada? No le creáis, dice nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿a quién le creemos? Le creemos a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, a los santos y sus vidas gloriosas, a la Santa Misa de todos los días hay que venir a la Santa Misa, al Evangelio de todos los días, el Evangelio propio de esa misa, al escudriñamiento de las Sagradas Escrituras, que el sacerdote debe hacer, el obispo debe todos los días estudiar las Sagradas Escrituras. Yo puedo decir: Cristo está aquí, en esta capillita. Pero a diferencia de una institución infiltrada, un verdadero sacerdote, y solo, sabe que Cristo está ahí presente en su Santa Misa, porque dice y hace lo que manda la Iglesia, o al menos hace el esfuerzo por decir y hacer lo que manda la Iglesia. Mas ellos, los de las instituciones infiltradas, no predicando la venida de Cristo, no hacen lo que pide la Iglesia. Y siempre hay una desconfianza del otro. Y esto es así porque uno desconfía hasta de uno mismo. ¿Estaré haciendo bien las cosas? ¿Estaré en lo seguro? Es terrible. Es realmente, uno puede llegar a enloquecerse si se pone a pensar si está o no en lo seguro. La conciencia nos traiciona. El enemigo nos hace la batalla. Se aprovecha de nuestras tristezas, nuestros decaimientos, nuestro cansancio, para meter cizaña, para infiltrarse en nuestros pensamientos, para confundirnos y confundirnos y confundirnos más y más. Pero la victoria es de Cristo y es según sus tiempos, cuando Él así lo decida. Y el premio va a ser grande. Todo se gana con sacrificio y con el verdadero sacrificio, que es el de seguir fielmente a Cristo y su doctrina. ¿Por qué los obispos se oponen a hablar de la parusía? Como sacerdotes, cuando eran sacerdotes, luchaban por la verdad, mas una vez consagrados obispos, cambiaron.
y Dios abandona a los tibios. El Apocalipsis 3, 15, 16 dice claramente a esa iglesia, que es la iglesia de hoy: porque eres tibio, no te animas a predicar sobre la parusía, y ni hirviente ni frío, te da lo mismo, voy a vomitarte de mi boca. No eres ni frío ni hirviente. En el juicio a los servidores, nuestro Señor le está contestando a Pedro, es decir, le está hablando a los apóstoles. Pedro a la cabeza de los apóstoles. Y los obispos son sucesores de los apóstoles. Es decir, que en el juicio de los servidores, nuestro Señor le está hablando a los obispos. Feliz ese servidor a quien el amo a su regreso hallará haciéndolo así. San Lucas 12, 43. A su regreso, es decir, en su parusía, que es el único regreso de nuestro Señor Jesucristo. Lo halla haciéndolo así, es decir, Jesucristo lo halla predicando su regreso, es decir, dándole a la gente su ración de trigo, el alimento que corresponde. San Lucas 12, 42. Porque la ración de trigo solo puede ser dada después de la siega, es decir, en los últimos tiempos, para no confundirla con la cizaña. Y no hay otra interpretación. Feliz el servidor que a su regreso, en la parusía, hallará haciéndolo así, predicando sobre la parusía, San Lucas 12, 43, es decir, predicando su regreso. Pero si ese servidor se dice a sí mismo, mi amo tarda en regresar, San Lucas 12, 45. Lo he experimentado a esto personalmente con varios obispos. Lo he escuchado con mis mismos oídos. Dicen, nadie sabe el día ni la hora. Es lo que te responden. Y Jeremías dice, mira que ellos me dicen, ¿dónde está la palabra de Dios? Que se cumpla. Jeremías 17, 15. Es como que los obispos le exigen a Dios que se manifieste más claramente, que se cumpla lo que quiere decir o está diciendo. Al igual que San Pedro, que es interesante, no incluyo el texto porque si no se me hace muy largo, 2 Pedro 3, 3 y sucesivos para que después ustedes lo lean. Al igual que San Pedro, hermosísimo texto, Jeremías anuncia las dudas y las burlas que habrá en vísperas de la segunda venida de Cristo, precisamente cuando esa parusía esté más próxima. Si tenemos 2 textos de la Sagrada Escritura, el de Jeremías y el de San Pedro en su segunda carta, que nos habla de que a medida que la parusía se esté acercando más y más, mayores van a ser las dudas y las burlas, como diciendo, ¿qué va a venir si ya no ha venido nunca y tarda? Y porque el Señor parece que tarda, el obispo se pone a maltratar a los servidores. San Lucas 12, 45. Es decir, maltratar ¿en qué sentido? Les lleva para otro lado, que es el peor de los sentidos de maltratar. Engaño. Los lleva a distraerse de la venida de Cristo. No piensen en la venida de Cristo. Sigan como están. Y los pone a comer, a beber y a embriagarse. San Lucas 12, 45. Otro aspecto del maltrato. Es decir, los pone a seguir en la buena vida de este mundo. Este mundo es maravilloso, tiene sus cosas lindas, por ahí tiene sus cosas feas, pero todo va a seguir normal. Coman, beban, diviértanse. Pero el amo de este servidor, el servidor es el obispo,
Vendrá en día que no espera y en hora que no sabe, lo partirá por medio, verticalmente como se partió a Isaías, y le asignará su suerte con los que no creyeron. San Lucas 12, 46. Cuando venga el amo, ¿y quién puede discutir que está hablando aquí de la parusía? En el día que no espera, porque no sabemos la hora ni el momento, en hora que no se sabe, y no lo encuentra haciendo así, predicando la parusía, lo va a partir por medio, como si fuera uno que no creía. Partidos por medio, partición por medio, para los obispos que se comportan hoy como ateos, porque no predican la parusía. Y peor aún que ellos, peor aún que los ateos, porque conocen la verdad absoluta, saben que la parusía es un dogma. Son servidores del amo, son servidores de nuestro Señor Jesucristo, mientras que los ateos no, le dicen un no rotundo a Jesucristo. Los obispos irán, como los ateos, al infierno, partidos por el medio. Pero aquel servidor que, conociendo la voluntad de su amo, no se preparó para la venida de Cristo, no obró conforme a la voluntad de éste, recibirá muchos azotes. San Lucas 12, 47. Purgatorio para el obispo que no se prepara a sí mismo ni prepara a sus ovejas a esperar a Cristo. Y eso solo Dios lo sabe hasta cuándo. Puede ser, ahí sí, hasta el fin de los tiempos. En cambio, aquel que no habiéndola conocido a la voluntad de Dios de prepararse para la parusía, haya hecho cosas indignas de azotes, recibirá pocos. San Lucas 12, 48. Milenio para los obispos que no conocieron que la voluntad de Dios era que gritaran a viva voz que el esposo y la esposa están viniendo, juntos porque son inseparables y vienen por los arrebatados. Milenio para esos obispos, es decir, perderse la gracia de ser arrebatado por los aires, cuando nuestro Señor aparezca en gloria y majestad. No nos queremos perder esa gracia. Y si alguien me dice que sí, bueno, ahí hay algo que no anda, que no funciona. Son obispos, pero con soberbia. ¿Cuándo viene? Nadie sabe el día ni la hora, contestan. Dudan y se burlan. Partidlos por el medio. Terrible, pobre de ellos. Y esto, vuelvo a repetir, es experiencia propia. Yo lo he escuchado. Desentenderse de predicar y de hacer amar la parusía y el reino de Cristo que sigue, cuando esto es la esperanza fundamental que debe ser colocada en primer lugar, es un engaño de doctrina. Es otro evangelio. La realidad del pecado generalizado en el mundo, la corrupción y el delito popularizado, la conformidad de todo el mundo con el mal, el robo, la estafa, la inmoralidad, etcétera, etcétera, se entiende porque el tiempo de la gran apostasía ha llegado. Ya no hay fe en la gente, ni en los hombres de iglesia. Se acabó el tiempo de los gentiles. Y para entender esto pueden ir a San Lucas 21, 24. A esta realidad de pecado ya no se le puede poner freno, simplemente con el trabajo y el esfuerzo humano. Hay una desproporción descomunal. Es insuficiente cualquier exhaustivo trabajo humano que se pueda hacer ante la monstruosa realidad del misterio de la iniquidad que solo Dios puede pararlo. ¿Hay que seguir evangelizando? Sí, hay que seguir evangelizando. Sin embargo, los resultados son evidentes. La gente pierde la fe ante la tremenda vorágine del mal circundante.
no tiene ni un segundo para Dios, porque no les dejan tener un segundo para Dios. En una balanza pesa más la gente que pierde la fe, que la que se convierte. Esa es la realidad. Pregúntele a cualquier sacerdote, a cualquier obispo. Solo una intervención del cielo pondrá orden a esta apostasía generalizada. Y Dios estableció que venga San Juan a poner orden. Pero pocos entienden este designio. En el Apocalipsis 10:11 dice San Juan: y me dijeron, es menester que profetices de nuevo. Ya había profetizado San Juan, es menester que lo hagas de nuevo, contra muchos pueblos y naciones y lenguas y reyes. Y en su segunda carta aclara San Juan, hablándole a la iglesia, 2 Juan 1:12, muchas cosas tendría que escribiros a la iglesia, mas no quiero hacerlo por medio de papel y tinta, porque espero ir a vosotros. Espera venir a nosotros, a la iglesia. 2 Juan 1:12. Como le fue dicho en el Apocalipsis, debes ir a profetizar de nuevo, para hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. 2 Juan 1:12. No para mandarnos una carta desde el cielo, sino para hablar cara a cara con la iglesia, para poner orden. Es un dogma de fe que a la venida de nuestro Señor Jesucristo debe haber un papa a cargo de la iglesia, y nadie lo niega ni lo puede negar. Y hoy no hay papa. Pero si parece que la mayoría de los obispos están corrompidos, como la mayoría de los sacerdotes lo sostienen, porque o son judíos masones, o son artífices de Satanás, o son gente que ya perdió la fe, o que tienen un gran miedo, de entre estos va a salir un papa. Hay que tener un poquito de sentido común. Hay dos puertas muy peligrosas: la tesis papa material formal y las misas unacum. Y ambas conducen a Roma. La tesis es perversa y demoníaca, y la gran mayoría de los obispos y el clero le guarda respeto. Creen que es la solución acertada. Es en realidad un caballo de Troya. La tesis es herética y estulta en filosofía, no es católica. El mundo está por caer en 1000 pedazos y los obispos todavía buscan aferrarse a Roma. Hay un apego a Roma para conseguir la jurisprudencia. Lo acaba de confesar, una noticia que acaba de salir, un miembro de la fraternidad en Alemania que pidió autorización a Roma, es decir, pidió autorización a la secta anticatólica del Vaticano II para consagrar obispos católicos. ¿A quién se le ocurre esto? Es igual a decir, bueno, le pido autorización a los luteranos para consagrar un obispo. Es ridículo. Esto sí que es no saber dónde se está parado. No hay sentido común. Es por eso por lo que antes de la venida de nuestro Señor debe caer la Babilonia de Roma. Roma debe caer para que deje de atraer, como mal atrae a todos los obispos y sacerdotes hoy. Debe caer como cayó el templo de Jerusalén. Y recién cuando caiga Roma, cuando la destruya un misil ruso, que en 13 minutos va a estar en Roma, y queden todos los obispos boquiabiertos, porque no van a entender nada de lo que está pasando, no les quedará más remedio que pedirle auxilio a nuestro Señor que venga.
Es designio de Dios que el mundo, así como está, debe desaparecer. No lo digo yo, lo dicen las Sagradas Escrituras. No quiero poner miedo, pero sí ser realista. No pensar en una utopía. Y así pasó con los judíos en la primera venida de nuestro Señor, que siempre nos sirve de modelo para lo que va a pasar en la segunda venida. Cuando los romanos destruyeron el templo de Jerusalén, pues se acabó el judaísmo. Dios les quitó el templo. Según Flavio Josefo, ante el asedio de los romanos, a los judíos no les quedaba otra solución más que reunirse en el templo, pensando que por estar en el templo, Dios les iría a proteger de morir. Pero no quedó nada. Dios borró el templo. Era designio de Dios que el templo desapareciera. Murieron unos 20.000 judíos incinerados dentro del templo, sacerdotes, mujeres, niños. El último recurso que tiene Dios para hacer que el pecador abra los ojos finalmente y vuelva a Él es liquidar todo lo del hombre. Por eso Roma, apóstata, caerá, para que deje de seguir engañando al catolicismo. En las guerras judaicas, Flavio Josefo dice que el fuego que comenzó a incendiar el templo era un fuego normal, como cualquiera puede imaginar, pero de repente parece como que los ángeles avivaron el fuego y no lo podían contener. Consumió hasta las paredes de piedra, no de ladrillos como esta, de piedra, que alguno tendría que ir a la Tierra Santa para ver lo que son esas paredes de piedra. Son macizas, grandísimas, de varios metros de largo, por ancho, por alto. Consumió hasta las paredes de piedra, piedras como las que también se usaron para las pirámides en Egipto. Tremendas piedras, las consumió. Eso, ciertamente, no podemos decir que haya sido obra del hombre, sino de Dios. Solo Dios podría haber consumido las piedras. En realidad, dice Flavio Josefo, Tito no quería destruir el templo, solo quería saquearlo, quedarse con la riqueza. Pero fue de Dios que el templo se calcinó. Dios quería destruirlo. Y esto parece como que escandaliza, que Dios quiera destruir el templo, que Dios quiera destruir Roma. ¿A quién se le ocurre decir esa cosa? No quedó piedra sobre piedra, y esto lo dice nuestro Señor Jesucristo. El comienzo del capítulo 24 de San Mateo, que es de donde sacamos el Evangelio de hoy, que los apóstoles le dicen, mirad este templo, estas construcciones, y Él les dice, no va a quedar piedra sobre piedra, y así pasó. 40 años después, así pasó. No quedó piedra sobre piedra. Los soldados romanos fueron invadidos por un espíritu que les daba una fuerza sobrenatural para romper todo. Y así sucederá con Roma, con la caída de Roma, aunque hoy tenemos los poderosos misiles. Destruida Roma, Jerusalén pasará a ser la ciudad santa. El mundo se debe dar cuenta de que la ciudad santa es Jerusalén y no Roma. Roma es apóstata, lo dijo Nuestra Señora de la Salet. Roma perderá la fe y será la sede del anticristo. En aquellos tiempos, dice la Santísima Virgen, nuestra Madre, algo terrible dice, buscarán la sede de la verdad y no la encontrarán. Todo el mal espíritu, o el espíritu anticatólico, o el espíritu antidios, está en Roma. Y los obispos quieren volver a Roma. Por eso Dios los abandona, porque Dios no quiere eso. Los obispos quieren que Roma siga, o que sea restablecida, con algunas de las propuestas que proponen, a lo mejor con muy buena voluntad,
Pero Dios no quiere eso. Dios no quiere eso, ya lo hemos dicho en la parábola de la cizaña, que vienen con propuestas humanas y les dicen, no hasta que llegue la siega. Allí yo voy a separar el trigo de la cizaña. No quiere Dios que se restablezca Roma. Los obispos quieren consagrar obispos, otros obispos, y ordenar sacerdotes para que Roma siga adelante. Si uno habla con un sacerdote, esa es la idea de base, digamos. Sí, hay que consagrar nuevos obispos para que salgamos con el catolicismo hacia adelante como siempre lo hemos hecho. Pero no consagran obispos u ordenan sacerdotes para que pidan por la venida de Cristo, que es lo que deberían hacer. Sí, que haya nuevos obispos y nuevos sacerdotes, pero no para restaurar Roma, sino para que prediquen la parucía. ¿Va a escuchar Dios a este obispo que no hace lo que le pide? Dios le va a dar la espalda, porque Dios quiere su triunfo, el triunfo de Dios. No quiere el triunfo del obispo hombre, no quiere el triunfo de los hombres. Esta victoria es suya, es de Dios, y sin intervención de hombre alguno. No es victoria de los hombres. Y esto es lo que no se ve. Esto no se entiende. Al contrario, se entiende todo al revés, que tiene que haber una victoria de los hombres para que Dios triunfe en su iglesia. Por favor, es todo al revés. No es la victoria del hombre, porque si decimos eso, esa idea, la victoria del hombre, es la idea principal sobre la que gira el Vaticano II. Eso es lo que se propuso el Vaticano II, hacer una nueva religión que gire alrededor del hombre como centro, como Dios, que sea el hombre el que triunfe. Y la tradición quiere adherirse a eso, a esa idea principal. Es muy triste. En definitiva, y ya con esto concluyo, la parucía está llegando. En algún momento tiene que llegar. Si no llega ahora que vemos los signos, ¿cuándo va a llegar? O si estos signos no son suficientes, ¿cómo serán los signos que necesitamos? ¿Cómo más de perversos y grandes serán los signos para cuando llegue la parucía? Yo ya no lo puedo imaginar. Si estos signos no nos convencen de que ya la parucía está llegando, ¿qué signos más necesitamos? Y nosotros aún no estamos preparados. La parucía está llegando y no estamos preparados. ¿Quién advierte hoy sobre la gran tribulación? ¿Qué hacer cuando aparezca el anticristo? ¿Cómo protegerse de él y de la marca de la bestia? ¿Saben los católicos que si permiten hacerse marcar por el anticristo, se condenarán? ¿Saben ustedes eso? ¿Por qué no advierten los obispos de estos peligros? La gente va a ir corriendo a marcarse por la bestia, porque va a estar desesperada de hambre y no va a poder entrar al supermercado a comprar, a menos que tenga la marca de la bestia. Pero ponerse la marca de la bestia para poder entrar a comprar al supermercado implica condenarse. Así es de grande la desproporción que hay, pero es cierto. Y hay que decirlo. No se encontrará la verdadera fe en la tierra. La verdadera doctrina católica no se va a encontrar. No quedará institución en pie, la fraternidad, la sociedad de Trento, etcétera, etcétera. No van a quedar en pie. Ni lengua, ni pueblo, ni nación va a quedar en pie. Lo único que va a quedar es el amor familiar, la familia reunida alrededor de la verdadera fe. Es lo único que Dios nos va a proteger allí, ya sea la familia natural de uno mismo o la familia que somos aquí en esta pequeña asamblea.
¿Qué sabe un católico hoy del Apocalipsis? ¿Qué sabe de la venida de nuestro Señor, del arrebato, del reino de Cristo en la tierra? Los obispos ni siquiera se cuestionan esto y no quieren responder. Responden con una burla. ¿En qué iglesia de las 7 iglesias del Apocalipsis estamos? ¿Qué significan los 4 caballos? ¿Quién es digno de abrir el libro de los 7 sellos? ¿Quiénes son los mártires que alzan su voz debajo del altar? ¿Qué es el día de la ira de Dios? ¿Por qué son marcados los escogidos? ¿Qué es el 7º sello? ¿Qué son las 7 trompetas? ¿Qué significa que San Juan deba comerse el libro? ¿Para qué Dios envía a sus 2 testigos? ¿Quién es la mujer que huye al desierto? ¿Por qué la mujer huye al desierto? ¿Quién es la bestia del mar? ¿Quién es la bestia de la tierra? ¿Quiénes son los 3 heraldos de los juicios de Dios? ¿Cómo será el juicio en la parusía? ¿Qué son las 7 copas? ¿Quién es la gran ramera? ¿Quién es Babilonia? ¿Qué es el castigo y la caída de Babilonia? ¿Cuál es el juicio definitivo sobre Babilonia? ¿Por qué se canta el aleluya en el cielo? ¿Qué significa que Cristo es Rey? ¿Qué significa que Satanás sea atado por 1000 años? ¿Qué significa que después sea soltado y derrotado definitivamente? ¿En qué consiste el juicio final? ¿Qué quiere decir Dios con la expresión estaré en medio de mi pueblo y habrá un cielo nuevo y una tierra nueva y hago todas las cosas nuevas? ¿Cómo será la nueva Jerusalén? Por favor, que no nos anestesien desviándonos de estas verdades. Queremos saber la respuesta a todas estas preguntas y a millones de preguntas más. No queremos caer en la trampa del anticristo y ya no hay pretexto para no conocer estas verdades. Es tan grave lo que está pasando que ni siquiera hay tiempo para otras cosas. ¿Dónde está el aliento que nos deben dar? Poco a poco Dios irá cegando a quien no haya leído los signos de los tiempos, porque abandonaron la verdad, no gritaron desde el tejado lo que se debía gritar en estos tiempos, que debemos subir a las montañas, que no debemos regresar a recoger nuestras cosas de la casa, ni por el manto, que las que están encintas y críen en este tiempo deberán sufrir mucho más de lo normal, que la huida no sea en invierno ni en sábado. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría porque todos seríamos engañados, porque surgirán falsos cristos, falsos profetas, cosas sorprendentes y prodigios para desviar a los elegidos. Ningún obispo aclara, todos los obispos desvían. Ninguno da pautas para saber qué hay que hacer. Ánimo. Estamos destinados al triunfo, al arrebato en los aires con nuestro Señor. Animar a los otros, dar a conocer la voluntad de Dios de estos últimos tiempos. La parusía, esta es la fidelidad que Dios nos exige. Si nos equivocamos, nos retractamos. Ven pronto, Señor Jesús, junto a tu Madre, la Reina. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.